Buenas noches. Hola, ¿te escuchás? Sí. Buenas noches. No, en realidad no. Vos así normal. Se escucha tu voz. Ok, ahora se escucha. Hola, hola, hola. Hola, hola, ahora sí. Hola, hola. Ahora sí. Hola, hola, hola. 1, 2, 3, probando. Perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la presentación de este libro, Diccionario íntimo de una rebelde. Solo voy a dar la bienvenida, después voy a dar la palabra a quienes están, pero vamos a arrancar primero agradeciendo a Espacio Escocería, a Ayudar, a Raúl por permitirnos estar acá, al Chino que nos dio una mano, a Yami, a Pía, a Belu y a Abril que están transmitiendo en vivo para IG, ahí saludamos. Un agradecimiento inmenso a Vir que organizó todo esto de una mano gigante. La recomiendo a Vir como amiga y como gestora, así que si quieren, va por ahí. A Roma también que nos estuvo dando una mano inmensa. ¿Alguien más? Por ahora no. Perfecto. Y obviamente a las personas que están acá, que son quienes van a hablar, que los presento y arranca. Vamos a arrancar por la izquierda. La profesora Maite Rebelle Manta, para que pido un fuerte aplauso. Compañera y amiga también, así que muchas gracias por estar acá. Y a alguien que estoy terminando de conocer, pero que es el editor de este libro, un genio que hizo posible este sueño, así que Mariana González. Bueno, muchas gracias, Dino. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, vamos a intentar presentarles esta nueva criatura que acaba de nacer sin quitarles, sin robarles parte de la experiencia intransferible de la lectura que ustedes ya tendrán, cada una y cada uno con el libro, pero sí, nada, tirar algunas líneas por si les ayudamos a una buena pesca. El libro yo pertenezco a la editorial Astromulo, que es una editorial muy pequeña de acá, muy poco conocida, que pertenece al colectivo Sancocho, un colectivo de editoriales independientes y de arte gráfico, que nuclea a una serie de proyectos también pequeños, algunos un poco más grandes, y que nos caracterizamos por un trabajo lento y horizontal con el autor, con la autora, y eso hace que los libros que hacemos no sean muy comerciables, pero sí muy amorosos. Y creo que este no es la excepción. Bueno, pero hablando de la criatura que nos convoca... Vení más cerca, porque te noto ya como la Sí, puta. Me pone mal. no sé por qué quedé ahí. Acá estoy. ¿Te sientes solo? Sí, un poquitito, ¿no? Ahí, pero ¿estamos parejos ahí? 2 centímetros. Ahí. Medio. Quedó. Y bueno, esto fue muy ordenado, como verán. Un trabajo muy ordenado, muy milimétrico. Bueno, nada, contarles un poquito del libro, ¿no? Que se llama Diccionario íntimo de una rebelde. En mi parte, por lo menos, voy a presentarles así como tres
3 vías de entrada, que no son las únicas, pero creo que son las primeras que me convoca el libro, incluso desde su título. Y un poco estuvimos conversando y nos pareció que estaba bueno ir ahí, ir por esos trillos para ver qué nos encontrábamos. Después que hablemos con Maite, le vamos a acribillar un poco al autor, aunque no quiera, para alguna pregunta incómoda le haremos y daremos paso a que ustedes también lo hagan, ¿no? Sí, me imagino que pueden tener alguna consulta, comentario, pregunta, en fin. Bueno, yo creo que las tres palabras claves del título son, ¿no? Claramente diccionario íntimo, la intimidad, y rebelde, la rebeldía. Se trata de una rebeldía, también se trata de una revolución, de un marco de una revolución frustrada, luego ahondaremos en ello. Pero creo que eso, ya el título estuvo como muy bien, muy inteligente por parte de Tino, que lo buscó y lo rebuscó, doy fe, lo tachó, borró, cambió de lugar, hizo como ahí como un intercambio, fue y vino, y creo que el título da cuenta muy bien del libro, el título. Yo creo que lo que tiene que ver con la intimidad refiere al universo del yo, el universo de la intimidad, de la individualidad y la subjetividad de un adolescente. Yo creo que la novela es una novela de iniciación en muchos aspectos. Es una novela de iniciación sexual, de iniciación social, de iniciación política e incluso de iniciación lingüística. Por eso también la importancia de la palabra diccionario ahí en el título. Y también pensaba cómo esta joven en la década del 30, del siglo XX, ¿no? En un contexto epocal, pero también territorial, en el que podemos sospechar que las cosas no le serían fáciles a un adolescente, a una mujer muy joven. Si partimos de la base de que hoy no lo son, bueno, eso, haciendo una básica regla de 3, podemos imaginarnos que debió haber sido mucho peor, mucho más difícil. Y sin embargo vemos la construcción de este personaje en torno a esas iniciaciones que tiene este adolescente, que de alguna manera tiene que luchar con la norma, no con lo normativo, ¿no? Lo heteronormativo, pero también yo pensaba lo logonormativo, ¿no? Lo adulto normativo, es decir, todo ese aparato, ese corpus de normas que una o uno recibe cuando está por entrar al mundo social, ¿no? Entonces, me parece que la novela trata con mucha pericia literaria, pero con mucho amor también, porque las iniciaciones están contadas por Tino con una delicadeza que por momentos emociona y una capacidad de empatía con su criatura que por momentos es bastante subyugante. La verdad que espero que lo perciban por ahí, ojalá podamos compartir eso. Y después, bueno, nada, el lenguaje, ¿no? Si verdaderamente el lenguaje es la casa del ser, es lo que da existencia a las cosas, esta joven también se enfrenta no solo al mundo adulto, no solo a su padre, no solo a la política, no solo a las normas sociales de esta ciudad pequeña, no solo a las dudas físicas y emocionales que le plantea esta etapa que tiene que transcurrir, sino que le entra también al lenguaje con la misma rebeldía. Ella es una rebelde que tiene muchos flancos abiertos. Es una épica pequeña, pero maravillosa, de esta mujer que además se llama Alba y que está al alba de su existencia. Bueno, un poco por ahí como para empezar a picarla. Y te paso, Maite, ¿la cuenta? Yo voy a leer.
Bueno, tomo un poco las líneas de lectura que presentó Mariano y voy a tratar de desarrollarlas un poco, haciendo que esto sea una invitación a la lectura. Voy a tratar de no adelantar demasiado, pero sí de despertar algunas como chispas por ahí, fragmentos del texto que me parecen en algún punto reveladores para abrir un poco este libro. Empiezo también por diccionario. Yendo al diccionario, se define como repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas o de una materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación. También es catálogo de noticias o datos de un mismo género, ordenado alfabéticamente. Diccionario íntimo de una rebelde es una historia que tiene que ver con el lenguaje, con la apropiación que Alba, la protagonista, va haciendo de aquellas palabras que de alguna manera la van marcando, la van haciendo y la van ayudando a poner nombre y orden a las circunstancias que vive. En la pieza sagrada de la abuela Manuela hay varias agendas de direcciones postales. La mayoría están en blanco. Cada página tiene una letra grabada en el borde. Como en nuestra casa hay un solo diccionario, se me ocurrió hacer uno para mí sola, con las definiciones que son importantes. Iré llenando estas páginas con palabras que me cuesta entender. Sin embargo, el proyecto de Alba desborda este objetivo inicial. Lo que Alba va escribiendo no son las palabras que no entiende, es el mundo que no entiende, que no conoce, que le queda por momentos grande, por momentos chicos. A través de la escritura de su propio diccionario va poniendo en palabras lo que siente, lo que le toca vivir, lo que hubiera deseado que no ocurriera y lo que anhela. Se pregunta, se responde, duda, ama, teme, desea. Y en ese proceso se apropia del mundo y de sí misma. Reconoce la polisemia, la ambigüedad de muchas palabras, la incoherencia de sus sentidos. La guerra es un arte, los cañones tienen alma, lo absurdo de algunas categorías. La escritura es para ella una manera de resistir, de no dejarse ahogar por el tiempo y el devenir de los acontecimientos, y una forma de rebelarse ante el silencio. De la revolución no se habla, de la intimidad no se habla, de la muerte no se habla, pero Alba escribe. Íntimo. Lo más interior o interno. Sinónimo. Interior, interno, profundo, hondo, recóndito, intrínseco, oculto. Antónimo. Externo, superficial, exterior. Perteneciente o relativo a la intimidad, a lo que se hace en intimidad. Privado, personal, particular, reservado, familiar. Antónimo. Multitudinario, público. Alba es una suerte de doncella guerrera, que para cumplir el mandato paterno sale a luchar, travestida de varón, en una revolución que no elige, pero que va haciendo suya, y en cuyo fracaso pierde mucho más que una ilusión. No es lo externo lo que importa, no estamos ante una novela histórica. El autor elige intencionadamente la indeterminación de las circunstancias para no perderse en intrincados datos, mapas y personajes. La narración de este hecho, una revolución radical en una pequeña ciudad o pueblo en la década de 1930, es apenas el telón de fondo para una historia mucho más íntima, una historia casi mínima. La de una hija de la clase media forzada a crecer por designio de un padre que no asume, no quiere, no puede, no se anima, no lo dejan. El compromiso político que sus ideas le imponen y elige, seguramente por no tener un hijo varón, a la mejor de sus hijas vivas, para ocupar su lugar en un levantamiento armado contra el gobierno central. Diccionario íntimo de una rebelde es una novela de iniciación. La narración va recogiendo el despertar de Alba, ese abrir los ojos al mundo, ese ir tomando contacto con el mundo interior y con el exterior, con la piel, esa frontera, la suya y la ajena. A lo largo del relato vemos un personaje que va abandonando la inocencia infantil para volverse mujer, va tomando conciencia de su ser, se va apropiando también de su vida y de los hechos que la rodean. Con el tiempo comprendí, luego me di cuenta de que fue la primera vez que nunca había pensado algo así.
A través de un relato en un estilo sencillo, como ella misma, el personaje se va haciendo, se va transformando, se va alejando de los juegos y gestos infantiles. Eran días de nuevas sensaciones. Conoce el amor, conoce el dolor, conoce el deseo y la política casi al mismo tiempo. Toma conciencia de su condición de sujeto político. Conoce también las limitaciones que la sociedad le impone a las mujeres. Y así llegamos a Rebelde, que se revela en el sentido de subleva, insurrecta, insurgente, amotinada, sediciosa, subversiva, insubordinada, levantisca, contumaz, que se revela, opone resistencia. Sinónimos: desobediente, indisciplinada, indómita, indomable, insumisa, díscola, inconformista, contestataria. Diferentes formas de la rebeldía coexisten en este personaje. Alba es una rebelde, de eso no hay duda. Es rebelde en el seno de su familia. Está lejos de algunas costumbres e ideas que sus hermanas comparten. No reza, no sueña con un pretendiente ni con formar una familia. Y de otras que su madre y su abuela le imponen con sus silencios, con la dureza de sus miradas. La revolución le encomienda a Alba una tarea que cumple, obediente, con rapidez y eficiencia, pero al llevarla adelante va tomando contacto con las miradas asombradas o despectivas de los varones y se revela frente a eso. Se despierta la conciencia de su condición de mujer, de la discriminación, el paternalismo, la desconfianza de sus compañeros de lucha. No me gustó que me dijera damisela. No tenía claro qué significaba, pero sonaba despectivo. Pensé que era como que me dijera mujercita o nenita, y esas cosas habían empezado a molestarme. En su diccionario anota: ya no me siento una niña, crecí un poco. Esa molestia se va convirtiendo en rebeldía, dentro mismo del ambiente revolucionario. Me di cuenta de que le caía muy mal que hubiera una mujer. No me importaba, al contrario, empezaba a gustarme caerle mal a algunas personas. Ese gusto por desagradar no es otra cosa que una manera de rebelarse frente a ciertos prejuicios transversales que se encuentran más allá de un partido u otro. La política y las armas son cosas de hombres, le dicen, pero a esas alturas Alba ya sabe manejar una pistola y no dudará en hacerlo cuando sea necesario, es decir, cuando algunos hombres traicionen la causa y ella deba poner el cuerpo, porque también el cuerpo es político, y el sexo, y el deseo y el amor. Alba ama como un juego, pero también como una manera de resistir a la angustia, al miedo a la muerte, propia y ajena, a la soledad. Ama y goza del amor libre, desprejuiciado, en el que la idea del pecado no existe. Y más adelante, cuando todo se complica, la evasión, la rebeldía, se vuelve una forma de rebeldía, a pesar de que las voces sensatas la llamen al orden. En una serie de episodios con tintes de realismo mágico y ternura infinita, Alba se refugia en Azucena, su hermanita muerta. Juntas comparten juegos y secretos, se borran los límites entre la realidad y la ficción, entre la cordura y la locura. Alba es una joven rebelde que cuenta el descubrimiento de su propia rebeldía y su transformación íntima, que va plasmando a través de la escritura en un diccionario que se vuelve una forma de resistencia frente a la hipocresía y la costumbre. Les invito a leerla. Yo la leería. Solo por lo que con Maite. Con Maite la primera vez que vamos... sí. Yo es la primera vez que vengo a una presentación de una novela, nunca estuve. Y de hecho fui hace poco a una presentación del libro y llegué tarde, la final estaba con Mariano. Así que es la primera vez que estoy en una presentación de una novela. Llegaste temprano. Llegué temprano. No sé si Fernando, sí. A mí se me ocurrió una pregunta, pero no sé. A mí no. No, sí. Ahora que lo decís. No, te quería preguntar, Tino, si te costó mucho escribir los episodios sexuales de esta adolescente. Se entiende por qué la dificultad, ¿no? Por qué se lo pregunto, ¿no? Yo no sabría cómo hacerlo, por eso me da curiosidad.
No es una novela porno, aclaremos. Hace poco una alumna me dijo que se respondió cualquier cosa. Una alumna me dijo, profe, ¿te enteraste que en Argentina, cómo fue algo así como los kirchneristas le están haciendo leer a los adolescentes libros porno? Le dijo en relación a Cometierra, que es el libro de Dolores Reyes. Entonces no es un libro porno, hay alguna escena vinculada con el sexo, no es muy explícito, espero. No. Bueno, pero es difícil de escribir, por eso me da curiosidad como si te costó, si te salió, si estaban los planes, si se te fue el lápiz. Yo creo que me sorprendió, o sea, que se fue dando, y también encuentro, cuando, por ejemplo, en algunas de esas escenas de sexo, encuentro libros que estaba leyendo en el momento. Hace poco hablábamos con Maite de Aurora Venturini y de las primas, que ella decía que en alguna cosa sentía un olor a Aurora Venturini, y yo digo, claro, pues mientras yo esto lo tardé como 3 años en escribir, y en algún momento leí a Aurora Venturini, y en un momento leí a Juan Esclar creo que es. No, el otro, el uno que tiene una novela que se llama Nunca llegaremos a la India, y él narra ahí algunas escenas de sexo, Dolores Reyes mismo en Cometierra, y yo me imagino que robé de ahí. O sea, yo creo que la inspiración fue ahí, y la inspiración solamente tiene algunas construcciones o imágenes de alguna experiencia que pudo haber sido mía. ¿Cuál? ¿La cuenta? ¿O no? Vamos a cambiar de tema. Porque se me pone nervioso. Igual me ponen nervioso con todo. A ver. Hola. Sí. Bueno, igualmente a mí me interesaba como preguntarte, yo te me gustaría que contaras un poquito de dónde sale, además de las lecturas que siempre atraviesan, ¿no?, la creación, ¿dónde está este material? ¿De dónde sale? ¿Qué historias se recrean, ¿no?, se vuelven a crear desde un lugar distinto, atravesado obviamente por imaginación del autor, los hechos, las circunstancias, los personajes que aparecen acá? Bien, esto es una historia que a mí me llega por una anécdota que me cuenta mi tía abuela, Celia Iriarte, no creo que esté mirando, pero tiene 101 años, está viva, y está en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que se llama General Belgrano, y yo me pasaba, claro, yo era hijo de una maestra viuda, por lo tanto pobreza, por lo tanto vacaciones en la casa de la hermana de mi mamá, con todos sus hijos, entonces era mucha gente pasando el verano ahí, y no había mucha cosa para hacer. Y a mí me encantó siempre escuchar historias y preguntarle cosas a las personas. Entonces, todas mis tías, pero esta en especial, yo le preguntaba cosas y ella me contaba. Y donde nos quedamos era una casona muy antigua y muy grande y muy venida abajo y muy abandonada en algunas partes, y había muchas fotos, muchísimas fotos. Ahí puedo hablar. Muchísimas fotos. Y a mí me encantaba preguntarle a mi tía abuela por las fotos y por quiénes eran las personas y las historias. Y un día se venía su cumpleaños, que es el 9 de enero, ella nació el 9 de enero de 1925, y charlando sobre su cumpleaños y sobre los cumpleaños que ella recordaba, me contó que hay uno que no se había podido olvidar nunca, y que fue su cumpleaños número 8. Es decir, el 9 de enero de 1933, que es el día que tiene mucho que ver con este libro. Y a mi tía abuela ese día le suspendieron su cumpleaños, porque la noche anterior había habido una revolución en el pueblo, y le suspendieron el cumpleaños. Entonces ella se quedó traumada porque no pudo festejar por primera vez su cumpleaños número 8. El problema es que yo digo, ¿cómo una revolución? Y yo no sabía. A mí siempre me gustó la historia, digo, ¿cómo que el 9 de enero de 1933 hubo una revolución en Argentina? Pues no, me dijo. La hubo en el pueblo. Iba a haber una revolución nacional, pero se suspendió. Y no le avisaron al pueblo. Entonces,
hicieron la revolución en el pueblo. No vamos a decir más. Y surge, y a mí esa historia me parecía una historia maravillosa. Me parecía una historia hermosa. Esto se hace una revolución que en realidad tenía que haber sido suspendida y la hacen y ganan en el pueblo. Y todavía ganan encima. Y le suspenden el cumpleaños a mi tía. Y a partir de eso es como fue como la chispa que llevó a esa historia y empecé a escribir. Y originalmente yo lo había empezado a escribir como si fuera una memoria, un recuerdo, de quien yo al principio creí que era mi abuela. Mi abuela Alcira, es decir, la hermana de esta Celia, que era una mujer muy silenciosa, mi abuela. Una mujer que no hablaba. Y cuando hablaba capaz que decía alguna verdad, ¿viste? Y entonces a mí ahí toda la idea del silencio y del no decir, pero el de estar llevando las procesiones por dentro, me parecía sumamente interesante como que se cuente desde esa mirada esta revolución. Después nada que ver, o sea, ustedes van a leer la novela y nada de todo eso que estoy diciendo, simplemente es la chispa, porque después está todo ficcionado y si mi tía abuela está mirando por Instagram, sepa que es todo ficción, sobre todo el sexo. Pero eso fue la chispa, una historia familiar, como tantas otras que a mí me quedaron y dije, esto tiene que ser contado. ¿Respondí? Sí, Con respecto al sexo, se sabe, no, pero tiene algo que ver con eso. Con el narrador en primera persona. Si siempre ya de entrada pensaste en una novela en primera persona o en algún momento arrancaste con tercera persona como para tener como más distancia con los sucesos, que te daba como otra elasticidad para entrar y salir del personaje, qué sé yo, porque meterte como en el ojo, en esa cosa ciclópea de la primera persona, te reduce el universo exterior, los puntos de vista, ¿no? Todo tiene que estar como atravesado por ese canal. Si eso te costó mucho, si salió también naturalmente de una, si probaste otras, más de un narrador, en fin. Sí, de hecho arrancó el texto decía, no me acuerdo de la primera versión ahora exactamente, pero era como que yo era quien contaba la historia que me estaba contando mi abuela. Entonces yo contaba como si fuera un diálogo con esa mujer. Onda Titanic cuando Rose charla con los camarógrafos. Ojo la referencia, muy literario. Entonces originalmente era eso, como contando yo, un narrador yo, pero que contaba lo que su abuela le había dicho. Y después, naturalmente, se fue llevando por necesidad a la primera persona, a un yo. Una pregunta más. ¿Por qué un diccionario? ¿De dónde sale esa idea? ¿También había libretas con letras vacías en algún lado? ¿Jugaste a hacer tu propio diccionario alguna vez? ¿De dónde nace eso? Me pareció como muy, muy genial, no sé, me pareció original, me gustó esa idea. De chico, en esta infancia pobre, jugábamos al diccionario. No sé si alguna vez jugaron al diccionario, que era que alguien decía una palabra y había que jugar a ver quién. No, a ver quién hacía la definición más parecida. Fue surgiendo mientras escribía. A partir de que. No, ¿sabés dónde surgió? Perdón, Mi abuela, Alcira, a quien está dedicado el libro. ¿Puedo leer la dedicatoria? La dedicatoria es lo más lindo que tiene esta novela. Dice: a mi abuela Alcira, que me enseñó que el silencio puede ser refugio, sabiduría y a veces también herida. Mi abuela Alcira no leía, salvo el diccionario. Entonces mi abuela Alcira leía el diccionario. O sea, no leía otra cosa
pero muchas veces se ponía y leía el diccionario y anotaba cosas y demás, entonces de ahí viene claramente la idea de Illuminé. Pero el libro no es mi abuela, claro, no van a encontrar a mi abuela acá. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Capaz que es momento de abrir este diálogo, ¿no? Me gusta. ¿Algún valiente, alguna valiente? ¿Alguna duda que haya quedado? Por ahí, ¿no? A mí me quedó la duda de en qué momento, capaz que me perdí cuando lo presentaste, en qué momento se desarrolla, si hay un momento cronológico puntual donde se desarrolla la novela. Sí, la novela va y viene, ¿no es cierto? Pero es en 1933, a principio de año. Pero va y viene porque... No, va y viene en esos días. O sea, arranca el primer capítulo que van a leer, arranca el 9 de enero, es decir, después de la Revolución, y después va a arrancar, va a ir al 31 de diciembre del año anterior, y después va a volver a la Revolución y va a ir un poquito hacia adelante, pero no mucho. Así que en 1933... O sea, que toda la novela se centra en ese tramo. Exactamente, son 4 meses, no más que eso. No hay movimiento cronológico. No. Y como decía Maite en esta maravilla que nos leyó, es como busca no ser fiel a nada. De hecho, no se nombra ningún personaje histórico, ni se nombra ningún lugar histórico tampoco. Entonces, como que busca cierta abstracción, universalización, poner. Sí, es un pueblo. Esto me hace acordar mucho esta anécdota, ¿no? De que el mensaje no llega para avisar que no va a haber revolución. Es muy como de García Márquez, me suena, ¿no? Una cosa como muy Macondo. Es un pueblo que podría ser cualquier pueblo. Es una revolución que podría haberse dado acá, allá, ¿no? En Buenos Aires, en Uruguay. Y los personajes son así también, ¿no? Hay una cuestión ahí como pueblerina, un ambiente como bastante opresivo, ¿no? En las miradas, en los espacios, la iglesia, el momento en el que pasean por el pueblo, ¿no? La confitería, el baile del pueblo, ¿no? Espacios que se mencionan que son como universales, tienen que ver, que podrían ser en cualquier lugar, podría ser en Mercedes, podría ser en... Entonces creo que ahí hay una riqueza también que tiene el texto. Flor. ¿Qué desafíos te supuso narrar desde lo femenino, tener un narrador femenino? Yo creo que no muchos. Bien. Pero por mi vinculación con lo femenino, con las mujeres en mi familia y sospecho que por no ser tan no sé qué iba a decir, me arrepentí. Pero probablemente yo no entro en el estereotipo de hombre, probablemente. Entonces, fue un juego y no sé si fue difícil o no, la verdad que no lo sé. Perdón, Flor, por no responder. Pero yo también es cierto que la escritura terminó hace bastante. Pero fue una preciosura, o sea, ponerme en ese cuerpo de mujer fue un desafío re lindo. Y un trayecto hermoso también. Justo también venía de estar haciendo no es un club, pero estoy tan nervioso que no me salen las palabras. No, nos juntábamos muchos varones en mi pueblo a hablar sobre las masculinidades, a reflexionar. Incluso me acuerdo que habían venido asistentes sociales del OSPI, mujeres y demás, como para repensar nuestras prácticas y demás. Entonces también fue parte de ese proceso el jugar, pero fue una entrega, un juego mucho más divertido que si hubiera sido un personaje varón. ¿Un personaje? Varón.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ya está. No, Sí, sí, sí. porque tiene que ver exactamente Carlos, con sí, Carlos, y después la Estaban hablando. ¿Cuánto te metiste vos en el personaje? ¿Estás o no? Recontra, muchísimo. O sea, mientras escribía, era yo. Era yo en todas las escenas. O sea, capaz que estoy respondiendo ahora. Hay una respuesta. Soy lento. Soy lento. Un poco. ¿Para qué me invitan? Pero sí, ahora que voy recordando, sí, a medida que iba escribiendo, iba vivenciando las distintas escenas. Disfrutándolas, sufriéndolas, mucho. ¿Respondí? No, yo lo que quería preguntar porque cuando, o sea, en lo que comentaron al principio, es una historia de iniciación y de descubrimiento de alguna manera y de transformación de un adolescente en un adulto, me llamó la atención como que la chispa disparadora de la historia tiene mucho humor. O sea, ¿qué humor podemos esperar en el libro en realidad? Porque es muy gracioso como lo que te disparó, o sea, ¿no? El evento que dispara la historia. Sí, no la voy a responder yo, la van a responder a alguien que la haya leído, que no voy a hacer yo. Yo creo que es un libro que te arranca algunas sonrisas, ¿no? Que te hace salir algunas sonrisas. No es un libro triste, ¿no? Tiene esa cosa tierna por momentos, ese descubrirse, que me parece que es un toque como de humor, muy sutiles, ¿no? De repente, yo creo que están en las definiciones muchas veces que el personaje va elaborando, ¿no? De repente en su indignación frente a otras cosas, en su rezongar, ¿no? Frente al mundo adulto o a lo que le quieren imponer. En algún juego por ahí con su hermana, ese personaje que aparece por ahí que funciona un poco como un alter ego también, que hace lo que ella no puede hacer o que no se anima, ¿no? Es como una especie como de angelito, de duendecito que creo que por ahí, ¿no? Son como toques de ternura, pero no diría que es como un humor no sé, grande, sino Hola, no sé si escuchan. No, yo me quedé con también dos preguntas atrás, si puedo engancharla con esta, que pensaba, la escritura también es un catalizador ideológico, aunque la persona que está escribiendo no quiera transmitir su ideología, eso se filtra, es un alambique en el que tu ideología termina por destilar. Y yo creo que incluso en algunos momentos, ahora fueron muy poquitos, donde era demasiada la mano de Tino, no sé si te acordás, pero cosas como muy puntuales que yo decía, bueno, pero acá es como, no parece esta piba de los años 30 hablando, no sé, creo que fue, no sé si fue una cosita, pero fue al pasar. Pero sí me sorprendió la ausencia de esos casos, que no se te fuera, no se tinarizara el personaje de Alba, porque tiene cosas que yo puedo suponer tuyas desde el punto de vista ideológico, la mirada que hay sobre la masculinidad, que vos decías recién, se percibe pila acá. Y con respecto al humor, yo creo que, bueno, como a mí me encanta, lo veo en todos lados. Eso que vos decís, no, yo qué sé, mi vieja ahora está usando bastón y veo a todo el mundo de bastón y antes no veía a nadie, ¿no? Esas cosas que pasan o que empezás a ver, ¿no? Cochecitos de bebé, de repente, porque no sé, empezás a prestar atención, empezás a ver cochecitos de bebé por todos lados. Eso me pasa con el humor. Y hay un episodio muy bueno que es la previa de la noche que se juntan los tipos que están en un galpón con un líder que podríamos decir es como el caudillo, metele, ¿no? Que nada, son unos tipos que son el manual de la masculinidad, ¿no? Tienen todo así.
Pero hay uno que, claro, están chupando los locos, ¿no? En la previa, para envalentonarse, ¿no? Armando las armas, viendo, hay que disparar, capaz que hay que matar a alguien, y se empiezan a chupar y a chupar y a chupar, y en un momento hay uno que queda catatónico, pero que lo tienen que llevar igual, ¿se acuerdan? Sí. No quiero contar mucho, pero lo suben a un bondi y no se puede ver. El tipo está haciendo así, como un tente en pie, pero eso me pareció súper gracioso. Yo le veo como cosas de humor que son tremendas, que están en ese componiendo, ¿no? esa destilería ideológica que es la escritura, ¿no? Que te puedo suponer, como no te conozco mucho, te puedo suponer con determinada mirada del mundo y con determinado grado de humor también para mirar el mundo, ¿no? Cosa que por otro lado me parece imprescindible para estar en él, ¿no? Nada de eso. Solo agregar, digo, sí, que a veces el humor es tragedia, ¿no? Y claro, yo tomaba todo lo que decíamos, muchas de estas cosas, o sea, que un tipo llegue borracho y que no vaya a la revolución es un tipo menos para la revolución, o sea, es gracioso, pero es una tragedia. O sea, esconde en el fondo algo espantoso. No, yo no leí el libro y no te voy a hacer ninguna pregunta del libro, pero solo decir que quienes te conocemos sabemos de tu humor. Quienes compartimos espacios contigo, espacios de trabajo con el cuerpo, con la voz, sabemos de tu humor sutil y no tan sutil. Que estuvieras vos siempre era garantía de diversión, ¿no? Y de mucha risa. Y bueno, y por eso. Lo quiero decir que es una característica tuya que nos encanta. Muchas gracias. ¿En Instagram hay preguntas? ¿Algo no? ¿Se puede ver eso? No se sabe. Mira, la abuela Susana te manda un abrazo. Ah. Con el alma. No tengo abuela Susana, pero gracias. Un abrazo del alma. Ese juego te está yo fácil. Sí, No, yo tengo una pregunta. Bueno, ahí Belu y después a... ¿Quién levanta la mano? Belu. Bueno, primero que nada felicitarlos. Me quedo pensando mucho en el título y en esta presentación del personaje que nos hicieron y como la importancia de la palabra que siento que hay, como con mucha contundencia. Entonces tengo dos preguntas en realidad, que es primero de este diccionario que armó este personaje, pensando en el diccionario que armas vos también paralelamente, una palabra que para vos tenga un gran significado que un poco resuma para vos la obra. Y después otra pregunta es si sentís que algo de esta rebelión que va construyendo el personaje un poco también la construiste vos paralelamente, si hay tanto de vos en el personaje. ¿En serio? Vamos a un corte. Yo creo que a mí me hubiera encantado hacer una revolución. O sea, muchas veces pensé que me hubiera encantado ser de otra generación para hacer una revolución. O para intentarlo al menos. Por eso ahora escribo libros. Una palabra. Una palabra y después de la revolución. Yo creo que es descubrimiento, conocerse. Este personaje, por momentos, un personaje que adelanto, no sabemos la edad del personaje. Nunca lo sabremos. Y por momentos vamos a pensar que tiene una edad y por momentos vamos a pensar que tiene otra. Por los descubrimientos que tiene. Entonces creo que puede ser la palabra descubrimiento. ¿Es una buena palabra? ¿Cuál hubiera dicho? ¿Cuál hubiera dicho yo? No sé, creo que haría trampa y diría diccionario, porque es la palabra que define todas las palabras, ¿no? O por ahí.
sé, no me la No quiero puedo. jugar. Sexo, Había probablemente. otra, no sé si... No, pero la segunda parte de la pregunta la respondí, ¿eh? ¿No? Sí, yo creo que sí. Sí. Qué buena. Creo que estaba Marcelo. Sí, para aprovechar ahí que el autor sigue hablando de su obra, me podría preguntarle cómo surge ese personaje, claro que no la leí, ¿no? Pero Maite nos fue contando. ¿Cómo surge ese personaje presente y ausente de la hermana muerta? ¿Y qué le aporta a la novela? Y si eso tiene que ver con porque hablaron de realismo mágico también, si tiene que ver con un ejercicio de escritura, de meterse en esto realismo mágico, o realmente está muy vinculado al personaje. En esta casa que contaba hace un rato que yo pasaba los veranos, en General Belgrano, una casa de muchas habitaciones y larga y gran parte abandonada, entre estas fotos que había una foto ovalada de una niña en esta posición, así, con los rulos. Y en la pieza que yo dormía, que muchas veces dormía solo, porque capaz que mi vieja se tenía que volver y yo me quedaba, y solo en toda esa casa gigante, y dormía en la pieza donde estaba esa foto. Y esa nena era una nena que había muerto siendo niña. Entonces, probablemente yo dialogaba. Imaginémonos, casa antigua, en un pueblo, piso de pinotea, techo de pinotea, ruidos por doquier, poca luz. Yo corría, entonces yo prendía una luz, iba corriendo hasta la otra luz, prendía la otra luz, volvía corriendo y así hasta llegar a la otra, porque posta que era una casa de chorizo que eran como 20 metros y 40 metros adentro, era una casa muy muy antigua. Y estaba esa niña, esa foto de esa niña, y yo pensaba que la veía. Así que por eso está metida en ese lugar. Genano. ¿Puedo, profe? Una pregunta al respecto más de cómo fue el proceso de escritura, tratando de acercarnos a este tipo que fuiste vos y que escribió en soledad durante 3 años, o algo así que dijiste, en ese trabajo que es de hormiga, pero de hormiga solitaria. La pregunta sería, ¿qué tinos que escribieron precedieron al que está publicando hoy? Es decir, hubo un tino que aprendió a leer en primer lugar, tal vez enseñado por su madre que era maestra. Hubo un tino que en la adolescencia escribía poemas, hubo un tino veinteañero que escribía cuentos, y cómo todos esos tinos, si es que existieron, ahora nos dirás, llegan a uno que el día de hoy decide publicar su primera novela. Sí. Por favor. De salón. Yo sí, desde chiquito escribía cartas. De hecho, cuando venían mis primos o mis tíos a casa, me hacían bullying. Que en aquellos años estaba bien, ¿no? Era parte de la vida. Sí, muy claro. Porque escribía cartas a novias. O a personas que yo quería que fueran mis novias. Ellas no lo sabían. Entonces empecé escribiendo cartas, después empecé a escribir como obras de teatro, cosas que yo pensé que podían ser algo interesante, que nunca salieron a ningún lado. Después empecé a escribir como algunos relatos, sobre todo relatos de viaje, que fui publicando en Fotolog, que es una versión previa al Facebook. Fotolog se llamaba, yo tenía un Fotolog que era don-amézaga, y ahí iba subiendo algunos relatos. Y después en Facebook también. Y después cuando empecé a escribir esta historia en plena pandemia, en 2020, volvieron todos esos. Yo estaba en proceso de irme de mi pueblo, ya había decidido venirme acá, entonces era como un espacio de estar presente. Terminé una primera versión que eran 50 páginas de un texto que no tenía nombre, que para mí era algo. Y a la primera persona que se lo di a leer fue a una mujer que fue profesora mía, Aileen McCabe, que es quien hace
el prólogo, la profesora que yo más odié, pero la que más amé después con el tiempo, ¿no? Y ella lo leyó, me dijo que le había gustado, que era una historia que merecía ser contada, pero que no era ni un cuento largo ni una novela corta. Entonces que tenía que tomar una decisión y la decisión fue hacer una novela. Entonces ahí hice un ejercicio de escritura con ella que fue durante un año. Yo ya vivía acá, estaba en una pensión en Capurro y durante un año nos conectamos todos los martes, 2 horas, por Zoom, y yo leía lo que había escrito y charlábamos. Y en base a lo que charlábamos, yo reescribía y así sucesivamente. Así que escribir fue un proceso solitario, pero por suerte tuve el buen tino de elegir escribir con alguien, que para mí lo recomiendo. Escribir con alguien que te lea, que te vaya acompañando, y con quien ir charlando, para mí fue una experiencia muy positiva. Entonces, ¿en cuántos tinos hay acá? Ojalá que ninguno. Ojalá que este libro ya no sea de Tino, sino que sea de otra gente y yo lo pueda tomar como algo extranjero a mí. Me gustaría agregar que también en el momento en el que un autor decide publicar, la obra se le va de las manos, ¿no? La obra se suelta y toma su autonomía, la autonomía del objeto artístico, la autonomía del texto literario. Tiene obviamente elementos que aparecen en las circunstancias de escritura, pero que hoy es el momento de preguntarle qué quiso decir el autor y después capaz que lo cruzamos por ahí, pero en realidad ya la obra deja de pertenecer, pasa al mundo de pertenecerte, ¿no? Pasa al mundo de quienes la leemos y cómo la leemos y qué leemos en lo que leemos. Entonces, me parece que está bueno que se puedan sacar esas dudas. Y darle vuelo a la obra, ¿no? Que la obra asumir ese desprendimiento después de tanto tiempo, pariste, y bueno, y ahora la criatura anda sola, y ojalá ande mucho, ¿no? Porque también para eso uno publica, ¿o no? ¿Hay un poquito de duelo ahí? No, hay ignorancia, desconocimiento más que ignorancia. Yo, con todas las personas que me crucé hoy, que muchas están acá, así que agradezco la presencia, les contaba que estaba nerviosísimo. De hecho, sigo nervioso, me tiemblan las piernas y mi oficio es el teatro, o sea que estoy acostumbrado. Y aparte soy profe, o sea que estar expuesto y mentir en público es lo mío. Pero el estado de nervios que tengo es distinto, o sea, es un nervio que no, o sea, me tiemblan las piernas, en serio. Y tiene que ver con eso, con que ya no es mío y que yo no sé qué va a pasar con eso. Y es sumamente emocionante porque efectivamente hoy se van con un pedazo de algo concreto, algo material que yo creé, digamos, todas las otras veces se fueron con el recuerdo de una obra de teatro que vieron o de una clase que dieron. En cambio hoy se llevan un algo. Entonces es como... es angustiante porque se llevan esta mierda, no se llevan otra cosa. Y es emocionante y es un montón de cosas. O sea, es nervios por donde quieran, pero no sé, eso era. Pero sí, estoy emocionadísimo, angustiadísimo, nerviosísimo y feliz. Todos esos son estados. Abril y tiene una pregunta. Voy a representar a la comunidad internetiva. Instagramera. Exacto. Muchas felicitaciones y cariño de distintas personas. María Celia Calegari, espero decirlo bien, dice que en primer grado ya escribías hermosas oraciones largas, o sea, minicuentos. Y... María Celia Calegari tiene... La maestra. No, es ella. María Celia Calegari es maestra, es la tía más grande de mi madre, está en General Belgrano, en ese lugar, y vivió toda su vida en esa casa que estoy relatando. Y ella, después de jubilada, etcétera, hizo el profesorado de geografía y en una materia estudió sobre esta revolución,
que estoy contando. Entonces ella después me mandó y me consiguió algunos recortes de periódicos, que fueron 4, todo lo que pudo conseguir, sobre esta revolución, así que también está el libro dedicado un poco a ella también. Y tu primo Andrés, que medio ya lo mencionaste, pero te pregunta, quiero saber si Martín tenía la novela armada en su cabeza antes de escribirla o más bien empezó con una idea o imagen y después fue tirando del hilo. Tenía esta historia, esta chispa, que era la historia de la revolución fracasada, y después se fue dando. Después apareció el personaje y el personaje empezó a vivir y tuvo vida propia y hizo cosas que yo no tenía pensado que pudiera hacer, y voló como yo jamás pensé que hubiera podido volar. Y tuvo 3 finales distintos y este es el tercero, capaz que el definitivo. Pero sí, el personaje voló. Y le perdí el respeto, porque a mí lo que me pasaba es que si ese personaje era efectivamente mi abuela, yo iba a intentar ser fiel o contar una historia de verdad, y la verdad que no. Es una historia completamente ficcional y hubo un hilo, como dice ahí mi primo Andrés, que también es escritor, igual que Genaro. ¿Alguien más escribe acá? Somos un montón de poetas. Sí, hay más. Eso. Otra más fácil. ¿Puedo contar algo desde yo? Sí. Si tu oficio del teatro influyó en la escritura y en la construcción de Alba y de este mundo, o sea, cómo se fue combinando tu tino escritor con tu tino actor, director, conectado al teatro. Capaz que nada. No, sí. Me ayudó mucho pensar en imágenes. Con ustedes hablamos mucho sobre las imágenes y demás. Y a mí muchas de las cosas que después terminaron estando en la novela, en alguna parte de la novela, eran imágenes que a mí se me aparecían. No sé, una imagen de alguien tirado en el piso con un arma, por ejemplo, era la imagen. O alguien intentando subirse arriba de un tren, era una imagen. Y ahí siempre terminaba apareciendo Alba haciendo alguna cosa, alguna maravilla. Pero sí, claramente no tuvo nada que ver. Pero sí, pensar en imágenes me ayudó. Y no sé si son, no son teatrales las imágenes, me parece. No fue pensado. Cinematográfica. Una película creo que podría ser. Hablamos con Netflix si querés. Vamos. Acaba de llegar Maki. Que ustedes digan, Tino escracha a la gente que llega tarde. No, pero Maki es significativa porque Maki fue la que me empujó a publicar la novela. Fue la primera que leyó en Uruguay la novela. Ella es correctora de estilo. Y un día le digo, Maki, están apurados, se pueden ir igual, yo voy a seguir hablando, pero quien quiera irse puede ir, perdón. Y le digo, Maki, me acaban de mandar un correo electrónico de un concurso de España diciéndome que no había ganado el concurso, pero que valoraban mi obra para coeditarla. Y me mandaron contratos y un montón de cosas que yo no leí y se las mandé a Maki. Sin leerla digo, che, Maki, me llegó esto, ¿qué onda? Y Maki me dice, ¿vos qué querés hacer? Porque claro, que yo esto no le puedes dar seguimiento, pero me dio para adelante y me dijo, si querés yo te leo, charlamos y vemos qué hacemos. Y Maki me leyó. Y nos juntamos un día antes de coro, fue con un cuadernito, no lo traje, o capaz que sí. Y Maki me dijo, tenés un problema muy grande. Que es el mismo problema que me dicen todas mis colegas de idioma español o de literatura. ¿Te acordás cuál era el problema grande que tenía Maki? Los verbos. Los verbos. Tenía un gran problema que es que yo escribo muy en argentino. Y los argentinos usamos los verbos. Me voy. Usamos el haya, no te metemos un hubiera jamás. No hay chance que te metamos un verbo más o menos bien conjugado. Estamos educando. Y La próxima va a estar mejor. ¿Y fue un laburo o no? Así que Maki, gracias también por el impulso y por esas críticas y esas correcciones. Y Maki dijo algo. Si no lo haya dicho, no. Pobre. Y Maki, una de las cosas que me dijo fue que
Para ella estaban muy bien logradas las escenas de sexo. ¿O algo así, Maki? No. Sí. Pero no. Que son fuertes, pero a mí no me dio vergüenza ajena leerlas. Cosa que me suele pasar cuando leo en literatura escenas de sexo. Es muy difícil contar bien el sexo. Eso es una cosa personal, intransferible, pero te la conté. Y ahora ya la sabes tú. Y para vos estaban bien. Sí. No me dieron vergüenza. No te dieron vergüenza. Hay una, sí. Acá hay una más. Una más. De Pepe Amézaga. A que no saben quién es. Dice, si pudieras pedir un deseo, ¿quién te gustaría que leyera la novela? ¿Quién? Netflix, sí. Sin duda sería a mi abuela Alcira, que me enseñó que el silencio puede ser refugio, sabiduría y a veces también herido. Bueno, muchas gracias por venir, por acompañar en este momento tan especial. Ahora hay un brindis que vamos a estar haciendo allí atrás, todo sin TAC, así que las personas celíacas pueden estar tranquilas. Y los libros los vamos a estar entregando por allí y si alguien quiere que los firme, yo con mucha vergüenza también voy a estar por allí firmándolos. Si alguien quiere contar, también están por allí. Y muchas gracias Ciudades, muchas gracias a Vir, Maite, Roma, Mariano, Belu, Abril, Maki. Gracias. No, la verdad que sí. Finalizamos, tenemos justo